Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Gracias por acompañarme en Milet 360 para analizar el giro de la información. Hoy domingo 6 de julio, al filo de la 1 de la tarde, vamos a ir por el camino de las notas más relevantes que vimos esta semana que concluye hoy domingo y a comentarlas con los analistas, sí, los expertos de Super Estéreo Milet, que cada domingo nos acompañan y nos permiten presentarle el análisis de la información. Previo a iniciar, les recuerdo que tenemos una línea directa en cabina de WhatsApp en el 55 72 10 11 40, les repito, 55 72 10 11 40, para que pueda usted enviarnos sus comentarios, opiniones, su análisis, sus denuncias, así como en cualquier red social. Y si tiene usted Alexa, pídale que sintonice esta estación Super Estéreo Milet y puede escucharla en cualquier lugar del mundo, más allá de las más de 30 emisoras que tenemos a nivel nacional y en los Estados Unidos. Vamos a comentar sobre la detención de Julio César Chávez Jr., el hijo de nuestro gran campeón Julio César Chávez de box. Vamos a comentar también sobre el paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México. No terminan. La justicia en México, pues al parecer sí puede parar. Vamos a comentar sobre el INE, qué ha sucedido con el Instituto Nacional Electoral, y analizaremos también lo sucedido en el Congreso, así como con la oposición, la economía, los asuntos internacionales y concluiremos con los deportes. Acompáñenme, vamos a analizar el giro de la información aquí en Milet 360. Milet 360, el giro de la noticia. Y para dar inicio, como cada domingo que contamos con la participación de Jaime Talancón, analista político, el tiburón de lo político como yo le digo. Vaya que fue una nota que sacudió al mundo entero. De nueva cuenta, México le lleva malas noticias al mundo. No todas son malas, pero esta vaya que pegó. Pues Julio César Chávez Jr., hijo del gran campeón, quien siempre ha dado, mucho escándalo, ¿no? Sí, sus consumos de drogas, sus excentricidades, su falta de compromiso con el boxeo, a diferencia de su padre, que lo único que nos dio fueron pues campeonatos y campeonatos, y ese es mi criterio personal. El mejor boxeador que ha tenido nuestro país es Julio César Chávez, y seguramente si nos están escuchando personas que les gusta el box, podremos debatir de esto. Hay quienes hablan de Sal Sánchez, oriundo, por cierto, de acá del Valle de Toluca, de Santiago Tianguistenco. Yo me acuerdo también del Mantequilla Nápoles, el Terrible Morales. Claro que hemos tenido importantes pugilistas, importantes boxeadores, pero a mi criterio, ninguno como Chávez. Y esta persona, Julio César Chávez Jr., fue a los Estados Unidos para tener una pelea, para combatir con un youtuber estadounidense que pues, ha peleado contra Mike Tyson sacándolo del retiro, ha buscado peleas mediáticas para ganar dinero, y Chávez peleó y por cierto perdió con esta persona que no era un boxeador profesional, se ha convertido en uno, y el señor Paul lo derrotó por decisión unánime. Y después de que perdió, Chávez Jr. tuvo unas declaraciones un poco fuera de la realidad, ¿no? Ya siento que su manera de expresarse no es el de una persona incluso coherente. Pero la sorpresa no fue ni que fue a pelear a Estados Unidos contra el señor Paul, contra quien perdió, ni sus declaraciones excéntricas, ni su padre en la tribuna atrás de las cuerdas, decepcionado y gritando que su hijo no estaba levantando las manos y golpeando, sino lo que sucedió pocos días después. Y ya tenemos a Jaime Talancón en la línea. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, saludar. Y en efecto, la verdad es que ya hasta parece que esta cápsula que hacemos en el programa pues tiene que ver con cómo semana tras semana pues, Estados Unidos en esta estrategia de generar presión a México, pues sale una y otra vez en la que exhibe pues, toda la inacción y el abandono institucional que ha habido en materia de
estamos hablando de que no obstante que el gobierno de la presidenta Sheinbaum sin duda ha lanzado una estrategia mucho más profunda, más bien, no digamos más profunda. Hay una estrategia de combate al narcotráfico, de combate al huachicoleo. Sí. Digamos, empezar a hacer lo que todo el sistema se dejó de hacer, pues un poco por esta presión que hemos expresado en esta mesa de mostrar a Estados Unidos que no estamos cruzados de brazos y que todo fue un chiste lo de abrazos y no balazos. No obstante, uno de los graves fenómenos que laceran a nuestra sociedad, a nuestro país, como sabes, no solo es la corrupción, sino es la impunidad. Así es. Y entonces, como bien me señalas, pues a Julio César Chávez Jr. lo agarran en Estados Unidos por un tema de residencia, haber faltado de información. Pero Estados Unidos lo que revela es que en México hay una orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. desde el año 2023 y que era investigado desde 2019. Y pues yo no sé si aquí todo no se hace, como dice el dicho, porque la presidenta hoy en la mañana, la presidenta al día siguiente de la detención, declara que no estaba enterada de que había orden de aprehensión en México por tráfico de armas. Entonces, esto resulta muy grave por dos vías. Primero, porque suceso tras suceso se exhibe qué está pasando con este fiscal general de la República, que vaya que ya lleva muchos años ahí, pero invariablemente se está exhibiendo pues omisiones gravísimas, omisiones por decirlo menos. En términos penales podría llamarse complicidad el hecho de que nadie se entere que hay orden de aprehensión contra personas que está deteniendo Estados Unidos, y las hay, y la presidenta no está informada. Pero recuerda que fue el mismo fenómeno que sucedió cuando el Mayo, que resulta que hasta que agarran al Mayo, resulta que hace 10 años pues, también habían órdenes de aprehensión en México. Y en México nadie se mueve. Aquí no pasa nada, la impunidad campante, en momentos donde lo que busca Estados Unidos, lo que está poniendo el dedo en la llaga a Estados Unidos, es en desmembrar los vínculos del narcotráfico con la política. Lo hemos dicho domingo tras domingo en este espacio. Y fíjate qué interesante que comentes las cosas así, Jaime, porque hay que diferenciar el caso del Mayo Zambada con el de Julio César Chávez Jr. Por una simple y sencilla razón. Al Mayo Zambada lo secuestran en territorio nacional, lo privan de la libertad de manera privada y lo transportan a los Estados Unidos en un avión privado. Y al bajar de este avión privado, por supuesto, estaba privado de la libertad, lo detienen las autoridades norteamericanas. Fue una sustracción de un nacional en terreno nacional. Eso tiene implicaciones internacionales fuertísimas, independientemente del personaje. Pero el caso de Julio César Chávez Jr., que pesar para su padre que se llame Julio César Chávez. Yo creo que deberíamos decirle nada más Chávez Jr. Pues va a los Estados Unidos con la mano en la cintura, se anuncian en todos los medios de Estados Unidos para que vean la pelea, y después, unos días después, ICE lo arresta y le dice: usted tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, y va para adentro. Entonces, es muy interesante, Jaime, porque tanto la estrategia de retiro de visas de los Estados Unidos como de detención en su territorio está dejando ver que lo que tú mencionas, lo que tú llamas como impunidad, es impunidad en México, pero no en los Estados Unidos, Jaime. Bueno, creo que tanto hemos abordado este tema en tu programa, que creo que ya hemos mencionado que no es como que los estadounidenses y en Estados Unidos no haya corrupción de ningún tipo, pero desafortunadamente ellos tienen el sartén por el mango, y desafortunadamente ellos están utilizando este tipo de estrategias que son reales. O sea, no es un invento. Pues que hay una serie de personajes en México vinculados, muchos vinculados a grupos del crimen, y que aquí no pasa nada, y lo demuestra el caso de César Chávez Jr., lo demuestra el caso del Mayo, lo demuestra el hecho. La semana pasada hablamos de estos 3 bancos señalados por Estados Unidos de estar lavando dinero al narcotráfico con China, cuando resulta que hace 2 años las autoridades mexicanas ya sabían que había investigaciones contra estos bancos, y en México no pasa nada.
Entonces no nos debe de sorprender, Rodrigo, que sigamos viendo eventos en los cuales Estados Unidos va a seguir deteniendo y actuando sin dar cuenta al gobierno de México, porque claramente esta omisión, que para mí, yo diría, empieza a oler más a complicidades o a uso político de la Fiscalía General de la República, un fiscal que tendría que estar dando cuenta de por qué invariablemente nos enteramos en Estados Unidos de órdenes de aprehensión que aquí no solo sí existen, sino que no se ejecutan. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Sí, de acuerdo. Además, a ver, disculpa que te interrumpa, Jaime, pero también todos los caminos llevan a Sinaloa, ¿no? Si lo ves así, la familia Chávez, oriunda de Sinaloa, crecieron en Culiacán, los Chávez. ¿Quién no está vinculado con el crimen organizado por allá? Ya está siendo esto realmente ridículo. Además, y lo voy a poner de otra manera, no es ni siquiera un tema voluntario. ¿Quién puede no estar vinculado a un narcoestado como Sinaloa? Es complicadísimo. O sea, al final, entre familias, saben quién está ahí, dónde están los narcotraficantes, sus familiares, cuáles son los negocios. O sea, esta manera de indicar que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. Bueno, ¿qué son vínculos en un país que existe el narcoestado? En un país donde las autoridades de los 3 niveles de gobierno, muchas están involucradas, donde las familias, los comercios, ya imagínate que va a ser tu responsabilidad estar limpiándole las espinas al pescado para saber qué sí, qué no, cuando además está diseñado precisamente para que no sea notorio, Jaime. A ver, los vínculos siempre han estado, incluso con Julio César Padre. Hay un programa hace algunos años, en una entrevista que tuvo el periodista, el comunicador Jordi Rosado, y ya sabes que últimamente se expresa de que en sus entrevistas salen cosas muy bonitas, dignas de procesarse ante una fiscalía. Resulta que Julio César Chávez Padre, menciona en el programa que vínculos él tenía con los grandes capos del narco. Menciona que en alguna pelea muy importante que tuvo, no recuerdo en qué año, dice que entre sus auditorio que estaba ahí habían 1000 años de cárcel, y menciona que se reunió después con cada uno de ellos porque lo que él quería era cocaína y se la daba. Y claro, él mismo dice, nuestro vínculo era de amigos, no de negocios, pero los vínculos están declarados ahí. Entonces, en efecto, pero el tema, yo quisiera además anotar otra cosa, Rodrigo, muy importante. Con estos antecedentes, vínculos de César, que pues a lo mejor no para negocios, pero sí para vínculos de amistad, ha sido confeso. Desde 2019 se está investigando a Julio César Chávez Jr. La pregunta que también tenemos que poner sobre la mesa es, ¿qué están haciendo los órganos de investigación de inteligencia de nuestro país? Que no, ¿quién asesora a la presidenta? Aunque nadie le advirtió los riesgos de invitar a Julio César Chávez, padre, a el evento de Morena, ponerse los pants de color morena, ir a boxear al Zócalo, tomarse fotos. Perdón, pero el ejército, pues, las Fuerzas Armadas son gente de muchos años que tienen esta información. El propio secretario de Seguridad Ciudadana Federal, García Harfuch, tiene muchos años con esto, saben de esa información. No pueden llamar a la ignorancia, porque además aquí, si lo sabían, mal, y si no lo sabían, peor. Pues sí. ¿Quién asesora a la presidenta que no le dice, señora, no es adecuado que se tome fotos con el padre que ha sido señalado e investigado en otras épocas por vínculos con el narco? El hijo está sujeto a investigación por Estados Unidos y Morena, pues, ¿por qué no? Lo invita a sus eventos y se toman fotos. Pues ahí está la opinión. La opinión de Jaime Talancón, como cada domingo, a quien le agradecemos y esperamos contar con tu participación en una semana, Jaime. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y fíjese que hoy se cumplen, hoy domingo, casi cerca, o sea, a punto, a unas horas de cumplir 40 días de paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Suspensión de sus labores, están manifestándose y no había pasado eso. Yo no recuerdo que el Poder Judicial se haya manifestado y dejado de
trabajar 40 días. Eso implica vulnerar plena y absolutamente el Estado de Derecho de la Ciudad de México. Hay que recordar que la Ciudad de México es una de las 2 entidades con más litigios a nivel nacional, de mayores cuantías. Y hay que pensar no solamente en litigios de carácter monetario, que implican patrimonio, sino también familiares. Un divorcio, la definición de la patria potestad, una adopción, una sucesión, una herencia, por ejemplo, ¿no? Todo eso está en el aire. Hace 40 días está todo cerrado, el trabajo acumulado, no se han podido presentar nuevos procedimientos, no se han podido notificar. Y más allá de si los trabajadores del Poder Judicial tienen o no razón en sus peticiones, que vaya que se le ha sacudido al Poder Judicial el último año, también hay que entender que la generación de estrés tiene este tipo de resultados, generan conflicto, han aguantado y el Poder Judicial de la Ciudad de México en específico no tuvo paro de labores cuando la reforma judicial, pero ahora sí lo tiene, exigiendo en buena medida no solamente los juzgadores, sino los trabajadores del Poder Judicial mejorar sus condiciones laborales. Y quien la está pagando pues es toda la ciudadanía. Y pudiera ser usted que nos escucha, aunque no tenga un asunto legal ahorita, todo esto está entorpeciendo el libre desarrollo en la Ciudad de México, en el Valle de México, y también pues sienta un precedente fuerte para la inversión extranjera, quien probablemente evaluaría esto y diría, ¿por qué invertiría yo en un lugar donde no hay jueces? Ya tenemos en la línea a Julio Jiménez Martínez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien seguro tendrá un interesante punto de vista. Julio, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio, como bien refieres. Y acertadamente comentas, es un tema preocupante para los litigantes, un tema urgente y de gran preocupación para las víctimas del delito. Pero también es un tema de extrema necesidad para los justiciables. Este reclamo o esta exigencia por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues es una realidad también, es una consecuencia de la austeridad republicana, de la mala administración de este gobierno que les ha recortado presupuesto, pues para los insumos y los recursos mínimos para que puedan brindar un servicio pues de calidad cuando menos, si no de excelencia, cuando menos de calidad. El problema, Rodrigo, amable auditorio, es que el Poder Judicial está involucrado en un proceso de transición. No olvidemos que el próximo mes de diciembre termina la gestión de Rafael Guerra Álvarez, y bueno, pues el presidente prácticamente ya bajó la cortina. Él no le importa ni le interesa la administración de justicia. Al presidente del tribunal no le ocupa ni le preocupan la situación jurídica de los justiciables, no le interesa en lo más mínimo el derecho de las víctimas, no le ocupa ni le preocupa ni le afecta a sus intereses saber que hay niños que requieren hoy de una atención médica hospitalaria, que requieren de una pensión alimenticia, que requieren de una resolución para resolver la situación de guardia y custodia. Estos son los temas que a este gobierno y que a este presidente no les ocupan ni les preocupan, Rodrigo. Eso es lo alarmante al día de hoy. Y Julio, en teoría, la ya ejecutada reforma judicial implicaba poder acercar el Poder Judicial a la gente, que se hiciera pues más democrático, más transparente, más justo y accesible. Pero esto lo que está demostrando es que la reforma judicial no tocó el fondo, no fue al calado suficiente de la problemática del Poder Judicial, sobre todo el de la Ciudad de México, donde no solamente se trataba de echar a andar las elecciones para juzgadores, sino los peritos, los actuarios, los funcionarios de los poderes judiciales también son parte de esa carrera judicial, a quienes no tocó esta reforma, y pues claramente no estuvieron conformes con la posibilidad única de poder ser electos en algún momento, si así lo quisieran o pudieran, como personas juzgadoras. También dicen, oye, es que si se gastaron pues más de 10,000 millones de pesos en las elecciones, entonces, ¿por qué no mejorar nuestras condiciones de trabajo? Estamos saturados. La accesibilidad a la justicia en México no solamente es un tema de elegir quién te juzga, sino también de presupuesto, de recursos, de capacidades reales de un juzgado. Hay casos como el del Estado de México, Julio, donde tenemos un juzgador, 1.5 juzgadores cada 100,000 habitantes. Fíjate, 1.5 cada 100,000 habitantes. Y países como Alemania tienen casi 20 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Estamos 20 veces abajo
de países desarrollados, y eso implica una sobrecarga de trabajo gigantesca, Julio. Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Sin lugar a dudas, México está en un profundo rezago en materia de personas juzgadoras, está viviendo un profundo, yo diría, rezago en materia de capacitación, de infraestructura, de presupuesto, de recursos. La verdad es que este gobierno ha sido indiferente, ha sido poco sensible, ha sido poco responsable con la administración de justicia. Pero no olvidemos que esto es nada más un tema de jueces y de personal administrativo. Como bien referías, también están involucrados pues personal operativo y personal complementario, claro, como notificadores, como peritos. Pero también, ojo, la administración de justicia es consecuencia de algo que es fundamental, la procuración de justicia. De acuerdo. Y te pongo en contexto, ahí no tocaron tampoco nada, Sin no se ninguna reformó fiscalía. la procuración de justicia. Así es. Y eso es un tema que hoy también obedece a problemas de rezago, a problemas presupuestales y a problemas, yo diría, muy serios de falta de personal, y que también la gente no les tiene la más mínima confianza a las fiscalías ni a su personal, Rodrigo. Pues así la justicia en nuestro país, pausada. Imposible ir a un juzgado. Pues muchas gracias, Julio, por tu participación. Rodrigo, como siempre, es un placer colaborar contigo y dirigirme a tu importante auditorio. Excelente fin de semana. Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Usted lo conoce muy bien. Milet 360. El giro de la noticia. Y bueno, hablando de la elección judicial, de cómo está el Poder Judicial en la Ciudad de México, vale la pena hablar del Instituto Nacional Electoral, del INE, quien es pues la institución autónoma, por ahora autónoma y aún existente, que organiza las elecciones en nuestro país. Fueron los responsables de la organización de la elección a nivel federal para elegir a personas juzgadoras, y ha recibido ahora mucha crítica, y a mí me parece interesante, porque no solamente ha sido una crítica desde el poder, quien tiene un claro y evidente interés en hacer una reforma electoral que le eche mano al Instituto Nacional Electoral, y no desde ahora, desde hace un año, donde, por cierto, la oposición convocó a marchas en la calle para que las personas pudiéramos salir a defender el INE, como ellos decían, a defender el garante de la democracia. Pero hoy también esa oposición está atacando al INE, está atacándolo por la organización de una elección que fue una elección pacífica, que fue una elección legal, y cuyos resultados pueden o no gustarle a quienes estuvieron a favor o en contra de la reforma. Pero la organización de la elección, la ejecución de la elección, se dio conforme a la ley, y su presidenta Guadalupe Tadei cumplió una reforma que, por cierto, pues no impulsó el INE, le tocó organizarla con poco presupuesto, con poco tiempo, y se realizó. Y quiero comentar el tema con Sergio Uceta, periodista. Usted lo conoce bien y ya está en la línea con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, Rodrigo? Qué gusto escucharte, Sergio. Muchas gracias. Pues ha llovido ataques al INE por todos lados. Parece que pues ni fu ni fa, ni los que propusieron la reforma, ni los que estuvieron en contra, y lo que se pensaba hace unos meses, que aquí el chivo expiatorio pudiera ser el INE, Sergio. Pues mira, creo que han sido años muy intensos de trabajo para el INE. Hay que recordar que viene pues de una elección presidencial muy grande, y luego, pues como bien decías tú, por mandato constitucional viene una elección que se llama proceso electoral extraordinario, porque sí tiene una serie de características extraordinarias que lo hacen muy diferente pues a un proceso en el cual pues los mexicanos estamos muy acostumbrados a elegir a nuestros representantes populares, ¿no? Diputados, senadores, presidentes, etcétera, etcétera. Y pues creo que pues sí, hay un país polarizado, hay un país dividido, hay un país donde se simplifican mucho las cosas, se pone a algunos actores políticos de un lado o del otro, ¿no? O sea, se quita toda esa gama, digamos, de puntos intermedios que pudiera haber. Y creo que todas las instituciones, todos los actores, pues están también salpicados por esta polarización, y no es la excepción el INE, ¿no? Es víctima de alguna manera pues de este ambiente de polarización. Lógicamente pues es el proceso judicial, como dices, un proceso complejo, un proceso a veces poco entendido por la gente, porque creo que faltó suficiente información para conocer la naturaleza de una elección pues que resulta única en todo el mundo.
y es como una combinación de factores que hacen que pues el INE, como un órgano del Estado mexicano, los consejeros electorales, el Consejo General, pues estén en el centro del debate y que sean actores políticos relevantes sujetos a críticas, a presiones, a calificativos de todo tipo, y creo que eso es el contexto, claro, de lo que hay detrás de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo, ¿no? Y no hay que dejar de ver, Sergio, que esa oposición que defendía el INE hace un año no abona con la crítica de la elección judicial para la posible reforma electoral que la presidenta ya anunció enviará ahora que renueve sesiones en periodo ordinario el Congreso, y que con la mayoría calificada que tienen en ambas cámaras van a lograr. O sea, no sirve de meritar socialmente el trabajo del INE que defendieron hace un año, porque lo que va a suceder es, como pasó con el IFT, como pasó con la COFESE, pues le van a romper la autonomía y vamos a regresar a los años 80, donde en este país la autoridad electoral dependía de la Secretaría de Gobernación y el pensar en democracia era pero totalmente imposible, Sergio. Pues sí, hay que poner en contexto a la gente que el INE, antes IFE, pues tiene 31 años de trabajar, de construir un sistema nacional electoral. Creo que se ha avanzado mucho en esa materia. Los mexicanos nos hemos acostumbrado a participar en esto. Y el punto que tocas que es fundamental, o sea, mantener la autonomía, es decir, el INE es un órgano autónomo del Estado mexicano, que es un referente también no solo en México, sino a nivel internacional. El INE pues le ha dado mucho a nuestro país. Hay dos puntos que creo que son fundamentales que no hay que perder de vista: el hecho de organizar elecciones recurrentes, elecciones, pues prácticamente cada año hay procesos electorales en los 3 niveles, ¿no? Sí. Y también pues el hecho de que el INE y su actuación como árbitro imparcial encargado de organizar elecciones ha permitido una transición pacífica del poder, ¿no? Entonces creo que ahí un factor fundamental es mantener esta autonomía. Sí viene una reforma electoral, sí después de cada proceso electoral pues tan complicado se tienen que poner sobre la mesa los pros, los contras, claro, las lecciones aprendidas, también todo lo que tiene que ver con las áreas de oportunidad que se dan, ¿no? Así es. Entonces, bueno, efectivamente el pasado viernes la presidenta ya perfiló algunas características de esta reforma electoral, ¿no? Menos recursos a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras, el tema de la representación proporcional, también importante, ¿no? Nada nuevo, hay que cuidar la letra chiquita en torno al INE. Pues muchas gracias, Sergio, por tu participación. Gracias, Rodrigo. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Sergio Zeta, periodista. Vamos a un corte comercial y regresamos. Milet 360. Estamos de regreso aquí en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y hoy, este domingo 6 de julio, estamos comentando esas noticias más relevantes de la semana y haciendo un análisis para que usted llegue a sus conclusiones, genere su propio criterio. Vaya que en el Congreso de nueva cuenta hubo mucho de qué hablar. No solamente ya está claro que el senador Fernández Noroña, quien la noroñea, como yo digo, a cada rato y preside el Senado, ya no va a continuar presidiendo el Senado. No va, hasta ahora ya lo dijo, pero todo puede pasar, no nos sorprendamos, que no va a buscar reelegirse para poder presidir esta importante Cámara de nuestro país y va a permitir que sea otra persona la que llegue ahí, pero no acaba su mandato al frente del Senado. Seguirá siendo senador, por supuesto, pero ya no lo va a presidir. No acaba de darnos mucho de qué hablar, pues ahora hasta la secretaria de Gobernación tuvo que intervenir para que sucediesen las cosas en la Cámara. Y vamos a platicar con Tania Rosas, periodista de investigación, quien siempre nos plantea el acontecer en el Poder Legislativo Nacional. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, efectivamente, ahora sí que, como dirías tú, otro noroñazo. Sí. Fíjate que tras 7 meses de omisión, el Senado publicó la convocatoria para la renovación del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Pero, como bien lo dices, lo hizo ya después de que interviniera la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien pues envió una carta al presidente de la Cámara, a Gerardo Fernández Noroña,
para que emitiera esta convocatoria para la renovación del Consejo, porque este Consejo Ciudadano representa los intereses de los familiares de los desaparecidos y la sociedad civil en la definición de políticas públicas en materia de búsqueda de personas. Esta carta fue enviada el 23 de junio pasado, pero fue solamente el jueves pasado cuando el Senado la publicó, ya después de que atendió la indicación y emitió la convocatoria. Pero bueno, los integrantes del Consejo concluyeron sus funciones hace 7 meses. O sea, desde hace 7 meses los senadores no habían publicado esta convocatoria e impidieron que se reuniera el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y este sistema, déjame decirte que lo conforman autoridades y lo conforman familiares de los representantes de los familiares de las víctimas y también las organizaciones civiles de derechos humanos. Entonces, bueno, pues con el Consejo Ciudadano acusó al Senado de agravar la crisis de desapariciones en el país con estas omisiones, y pues va a ser hasta agosto cuando pues se den esta lista de los idóneos a la Junta de Coordinación Política. Entonces todavía falta al menos un mes para que se defina en el Senado quiénes van a ser los integrantes de este consejo, y mientras tanto el sistema pues sigue sin cabeza. Un tema tan delicado, ¿no, Tania?, como la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país, con tantas madres sufriendo, con tantos padres, hermanos, hijos a nivel nacional, y que no exista esta sensibilidad por parte de la presidencia del Senado de darle celeridad al asunto, ¿no? Este tipo de vetos de bolsillo, de guardarte las cosas en la bolsa para que sucedan cuando yo quiera, y que sea la Secretaria de Gobernación, por supuesto la Secretaría de Gobernación, quien trae la presión absoluta del trabajo, el manejo y la recepción del tema día a día. Yo creo que es una de las mayores demandas sociales que existen en nuestro país, la seguridad y en específico la muerte y desaparición de personas en México. Pues claro que requería que se publicase de inmediato. Ya hubo un coscorrón, un llamado de atención, se vio en las primeras planas del día viernes en muchos medios, y bueno, esperemos que de este aprendizaje en el Senado, de esta presidencia tan, ¿cómo lo podremos decir, Tania?, de esta presidencia tan peculiar, la próxima presidencia del Senado sea un poco más abierta, un poco menos intransigente, y que permita, sin debate, porque no es lo mismo ser legislador y debatir como opositor y reventar que dirigir la Cámara, permita que los temas sociales fluyan, Tania. Sí, efectivamente, pues la presidencia de Fernández Noroña termina el último día de agosto. Él ya se despidió porque, bueno, aunque se quería reelegir, pues creo que la indicación de la presidenta es que le gustaría que fuera la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Bueno, yo creo que quien sea, pero ya es necesario que deje de haber tanta discordia en el Senado. Pues muchas gracias, Tania Rosas, por tus comentarios. Milet 360, el giro de la noticia. Y claro que vale la pena platicar de la oposición, porque si bien Fernández Noroña deja la presidencia en un poco más de un mes, en casi 2 meses, del Senado, pues la pregunta natural es: ¿y dónde está la oposición? Les pasó encima el tren de Morena, les pasó encima el mando del señor Noroña en el Senado, y las reformas, bueno, pasan evidentemente por la amplia mayoría calificada de Morena, pero es que en el debate tampoco hemos visto, salvo por el caso de Alejandro Moreno, senador del PRI, una oposición férrea, combativa, que expresa, a pesar de cualquier cosa, sus opiniones. Y fue muy interesante ver cómo ahora tanto Movimiento Ciudadano como el PAN votaron con Morena las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en específico a lo que conlleva la conformación del nuevo CURP biométrico y la información personal de las mexicanas y los mexicanos. No entiendo cuándo la oposición toma el control de su propio discurso y decide salir a la tribuna y a medios, y cuándo no. Ya tenemos a Alejandro en Vila en la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto escucharte, Alejandro. Pues interesante ver cómo ahora
es el presidente del PRI, senador Alejandro Moreno, quien está representando la oposición férrea en México. Y lo digo interesante porque hay que recordar que hace no mucho tiempo el PRI era el partido en el poder, hegemónico, institucional, y que pues hasta ahora yo no había visto que el PRI supiera hacer oposición. Siempre era saludar con la mano en la frente al presidente de México, y ahora estamos viendo a un presidente del PRI, independientemente de nuestra afinidad o no con el personaje, pero haciéndole frente al poder, Alejandro. Por supuesto, a ver, es una posición nueva, es diferente. El PRI ya fue oposición con los gobiernos panistas, pero fue una oposición muy presidencialista, tú lo acabas de decir bien, ¿no? Esa cultura de siempre estar del lado del presidente, siempre apoyar al presidente. Dicen es muy priista, yo creo que es de toda la clase política mexicana, nada más que antes solo lo habíamos visto con los priistas. Algo que sí a mí me llama mucho la atención, y creo que a varios, es la manera en la que Morena está procesando este nuevo rol de los priistas de ser oposición, ¿no? Están sacando adelante y tratando de impulsar el desafuero de Alejandro Moreno, para decirlo con dos palabras, justo cuando hace pues unas cuantas semanas, no muchas, será cuestión de 2 meses, la sociedad fue testigo de cómo protegieron a un morenista, Cuauhtémoc Blanco, de un proceso de desafuero en el que había una víctima, acusaciones muy específicas, señalamientos que nada tenían que ver con la política, y bueno, cerraron filas para protegerlo, mandaron a las mujeres de Morena a hacer una labor lamentabilísima de Juanitas, y ahora que un opositor levanta la voz, Alejandro Moreno, le están armando un proceso de desafuero por señalamientos que vienen, bueno, de Campeche, de una fiscalía muy cuestionable, la de Renato Sales, y de una gobernadora que se ha caracterizado por impulsar leyes para callar a la prensa, claro, en Campeche, Laida Sansores. Por supuesto. Me parece una operación política francamente burda, que no creo que le ayude a la presidenta de la República. Sí, de acuerdo. Y que no creo que le ayude a Morena en el mediano plazo, ¿no? Y qué bueno que lo dices, Alejandro, porque si existe un caso de un periodista que en Campeche, por expresar su opinión, estuvo en la cárcel, que la gobernadora se lavó las manos diciendo que eso era un tema de la fiscalía y no de ella, entonces, ¿por qué la misma gobernadora está promoviendo a través de la fiscalía el desafuero del presidente nacional del PRI, opositor del régimen que gobierna nuestro país, y quieren callar de esa manera tanto al periodista que opina como al senador que utiliza la tribuna para expresar y debatir? Ojo ahí, tema complicado y las antenas paradas para todos. Pues muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios. Milet 360, el giro de la noticia. Y bueno, vamos a pasar a lo económico, a las finanzas. Todo siempre acaba en lo económico. Y como cada domingo vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, él es economista en jefe de Finamex, experto en la materia. Y a pesar de que pueden salir los políticos del mundo y de México a decir que la economía va bien, que las cosas van funcionando, que tienen otros datos, pues las cifras no mienten. El bolsillo de los mexicanos no se puede engañar. Y se está sintiendo a la economía mexicana desacelerarse. Por supuesto, influye mucho la relación bilateral con los Estados Unidos, pero también las decisiones políticas y económicas dentro de México impactan de manera seria lo que está sucediendo. Ya tenemos a Víctor en la línea. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Rodrigo, ya sí, para saludarte. Qué gusto escucharte, Víctor. Pues, ¿cómo ves? ¿Se está desacelerando la economía mexicana? Sí, yo creo que hay signos evidentes de este debilitamiento de la actividad del país, tanto a nivel doméstico, es decir, en aspectos como el consumo de los hogares o la inversión, y también más recientemente con las cifras de mayo de la balanza comercial,
que muestran que los impactos combinados de varios elementos, como la desaceleración global, que también es un efecto importante, aunado a pues la política de aranceles y la incertidumbre que esto genera, parecen estar ya teniendo sus efectos sobre la dinámica exportadora del país. Y el conjunto de estos elementos pues te habla de factores que contribuyen a una debilidad más generalizada de la actividad económica del país, tanto en la parte interna como en la parte externa. A ver, el desacelerar la economía no necesita recaer especialmente en un juicio de rescisión. Incluso podemos empezar a abandonar ya la política de presumir las cifras de crecimiento. Yo me acuerdo cuando se decía creceremos a 2 dígitos, ahora propusieron creceremos el 3% anual. Le van ajustando. El chiste es no decrecer, Víctor. La verdad es que particularmente para México los últimos 30 años los arranques de sexenio siempre han sido complicados. A pesar de que el gasto público en la economía en su conjunto pesa poco más del 10%, algunos años es el 12%, algunos un poquito menos. La verdad es que lo que genera muchísima desaceleración es la incertidumbre vinculada a la ejecución de la política pública y de la política económica, ¿no? Tanto por el lado de la inversión, las empresas tardan en darse cuenta de cuáles van a ser las prioridades del nuevo gobierno y por lo tanto en adecuar sus planes de inversión y sus planes comerciales, como por el lado del consumo, pues la gente espera ver qué decisiones va a tomar el nuevo gobierno para empezar a tomar medidas por el lado del consumo, sobre todo del duradero, ¿no? Y eso pues ocasiona que estemos ahorita en un entorno donde los más optimistas esperan que la actividad crezca poquito positivo y algunos pesimistas ya en el terreno negativo, ¿no? Pues esperemos, Víctor, mientras el peso sigue fluctuando, lo vemos ahora bien posicionado frente al dólar, el nivel de confianza y consumo en nuestro país no ha caído aún, la inversión extranjera parece que tiene interés todavía, pero bueno, aplicándose la reforma judicial, los tribunales de la Ciudad de México en paro y las críticas y comentarios diarios de los Estados Unidos a México, esto parece la casa de los locos. Pues muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. Un placer, Rodrigo, que estés muy bien. Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex. Milet 360. El giro de la noticia. Vamos a continuar y vamos a platicar sobre lo internacional con Mari Carmen Buzo. Ella es nuestra experta en Derecho Internacional Público y en Geopolítica. Y sin duda, lo internacional tiene afectaciones sobre lo político y sobre lo económico, y sin duda tendrá ya muchas cosas interesantes que decirnos. Y si bien vivimos en lo internacional que hemos comentado en este programa, la detención de Julio César Chávez Jr., que vaya que impactó, y también el crecimiento de algunas presiones en Asia, la influencia que tiene la economía asiática en la mexicana, seguramente Mari Carmen, quien ya está en la línea, tendrá mucho que platicarnos. Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, Mari Carmen. Cuéntanos, ¿cuál fue, a tu criterio, con ese ojo tan interesante que tienes en lo internacional, la más importante de la semana? Bueno, creo que una que aglomera varios de los temas más importantes de la semana es esta llamada de Trump con Putin. Yo creo que estaba programada para que Trump estuviera festejando el Día de la Independencia, pues iba a dar buenas noticias, ¿no? Porque así fue como la programó, y en mi opinión es curioso que Trump, después de este afán suyo de mostrarse como un hombre fuerte, creo que ese es como a mi criterio el complejo más grande que tiene, y mostrarse pues fuerte, supongo que no joven, digamos, que quiere mostrarse joven, pues que haya salido a este video, ¿no? Que ya sale con su gorra para ir a festejar el 4 de julio, diciendo que no fue exitosa la llamada, ¿no? O sea, que creo que es una imagen muy poderosa, sobre todo para Putin, debe haberla festejado muchísimo, porque pues no sé si recuerdas que al inicio de la administración Trump decía que esta guerra le iba a dar él por terminada en 24 horas. Sí, cierto.
Me acuerdo como cuando Fox dijo que iba a sacar a patadas a los encuerados de Reforma y no pasó en todo su sexenio. Bueno, sí, toda proporción guardada. Sí, claro. Así es. Entonces, Trump admite no haber avanzado en esta llamada. Y Rusia sale con un comunicado diciendo que están en la misma página que Estados Unidos, cosa que también es un poco contradictoria, ya que al mismo tiempo dice que no va a ceder sus metas en Ucrania y reitera que esto es un asunto bilateral entre Ucrania y Rusia. Sí. Entonces, esto también muestra a un Estados Unidos debilitado. Es decir, ustedes no tienen nivel en el entierro aquí. Bueno, me parece que es la parte más importante del comunicado de Rusia, más allá de lo evidente que es que no habían avanzado nada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que juntar esto con el anuncio que había habido anteriormente en la semana de que se iba a detener el suministro de armas provenientes de Estados Unidos hacia Ucrania, es que esto ya termina de cerrar la pinza en un empoderamiento de Rusia, o sea, sin puntos de comparación, ¿no? Y vemos a un Macron que sale a criticar pues es el resultado, o no resultados más bien, de esta llamada, diciendo que esto solo incrementará pues la invasión, no lo dice con esas palabras, pero que las metas que Rusia tiene en la región europea, ¿no? O sea, Macron lo que tiene miedo es Rusia, nadie lo va a detener, y está avanzando, y Rusia, si observamos cómo ha respondido a esta prisa que Trump ha tenido en estos meses de demostrar esta fortaleza estadounidense, es que Rusia los está dejando pues ahí avanzar, como que pareciera que Rusia está comprando tiempo, y donde sí ha avanzado bastante es en las alianzas con China. Entonces, sí, así es. Yo creo que Trump tenía al mundo un poco comprado con esta idea de, bueno, vamos a ver a un Estados Unidos otra vez fortalecido y que toma parte en estas decisiones, de qué guerras siguen vivas y cuáles no. Y parece que Putin, se lo está saboreando porque definitivamente ellos han sido los grandes, a mi criterio, los grandes ganadores hasta ahora. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo Israel e Irán, bélicamente hablando, que Rusia. No tiene nada que ver, nos mandan 2, 3 aviones y se quedan quietos. Rusia es una potencia militar, es una potencia en materia bélica. Estados Unidos también lo es, pero Rusia y Estados Unidos son los 2 países ahorita con mayores capacidades nucleares del planeta, y pues ahí está el tiro. No se va a acabar la guerra Ucrania-Rusia pronto, y seguramente seguiremos viendo más entre Putin y Trump. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por tu comentario. Aquí por el espacio. Milet 360. El giro de la noticia. Y ya tenemos a Clemente en la línea. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte. Oye, Clemente, parece disco rayado de una canción de Juan Gabriel. Otra vez la final de la Copa de Oro. Vamos echándolas México, Estados Unidos. Al ratito la juegan. En 3 horitas la vamos a poder ver. Y a ver, la neta, ¿cómo nos va a ir? Pues como diría la canción, pero qué necesidad. Exactamente, Clemente, exactamente. Pues, mira, va a ser un partido cerrado. Creo que México es ligeramente tantito más favorito que Estados Unidos. Pero siempre este tipo de partidos se definen porque o alguien falló un penal o porque anularon un gol o yo qué sé, son marcadores muy cerrados. Este torneo yo creo, a lo mejor opinión de tu parte, que si se jugara cada 10 años nadie lo extrañaría. No, de acuerdo, está sobradísimo. Pero, a ver, Clemente, ¿van a sacar los Estados Unidos a todos sus titulares? Porque ya nos han ganado con su selección B, ¿eh? Es que el problema es ese, esta es la selección B, Así trae es. un problema interno desde hace tiempo, jugadores que no quieren jugar este torneo. De hecho su máxima estrella Pulisic no quiso venir al torneo porque estaba cansado, y hay pleito con el entrenador, que incluso ya se estaba buscando otra alternativa durante el torneo. Ya aparecen mexicanos, están a menos de 12 meses del Mundial, ellos también van a ser hosts del Mundial, de hecho van a tener mucho más partidos que en México. En teoría los Estados Unidos pueden jugar su mejor momento, les fue bien el Mundial pasado, les fue bien el antepasado, ahora va a ser en casa también, y parecen mexicanos cambiando al director técnico al cuarto para las 2, Clemente. Sí, nos sorprendieron muy rápido en ese sentido. Pues ojalá que le gane México a Estados Unidos, que nos den ese gusto
Este partido yo lo voy a bautizar el partido de las remesas. A ver si les ganamos y vamos a ver, Clemente, cómo resulta. Yo también espero que sí gane México y que haga valer el pronóstico. Siempre latina, Clemente es nuestro oráculo, ¿eh? Pues muchas gracias, Clemente, por tu comentario. Gracias a ti, un gusto y un abrazo. Esto fue Milet 360, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y le deseo un buen domingo. Muchas gracias. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.